Hola, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva temporada de nuestro programa de actualidad económica. En temporadas anteriores tuvimos la oportunidad de conversar sobre una diversidad de temas que concitaron la preocupación y el interés de toda la ciudadanía, al paso de que los agentes económicos y sociales también hacían lo propio. Este año, que se ha iniciado con un cambio de gobierno y con una serie de reformas ad porta, nuestro canal y la universidad no ha querido sustraerse de ello. Por el contrario, mientras se está debatiendo en este momento y se ha constituido en la principal noticia en los medios de comunicación, cuál es la reforma tributaria, hemos querido en esta oportunidad partir con un ciclo de 3 programas. Y para este efecto hemos invitado a las universidades que son más importantes de nuestra región, a quienes en esta oportunidad tenemos a sus representantes. Está con nosotros el señor Iván Valenzuela, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Don Benito Umaña, también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios, ¿no?, de la Universidad del Biobío. Y está don Jan Sepúlveda, que viene en representación del decanato también de la Universidad del Desarrollo. Esto nos ha llevado entonces, esta convocatoria, a integrar a la academia universitaria, pero al mismo tiempo hemos integrado a todos los medios de comunicación de la Universidad de Concepción, de manera tal de poder, ¿no?, sacar una opinión que va a ser difundida a través del Diario de Concepción el día domingo y transmitir en directo a través de la radio Universidad. Y ya estando preparado para comenzar a analizar la reforma tributaria que se está dando en este momento en nuestro país, vale la pena hacer un pequeño alto antes de comenzar. A raíz del desastre que están viviendo en este momento compatriotas nuestros en la ciudad Puerto de Valparaíso, queremos expresar nuestro saludo y nuestra solidaridad y enviar desde la Universidad de Concepción nuestros alientos y nuestras buenas vibras para que podamos salir adelante frente a esta tragedia. Dicho esto, entonces, ya estamos en condiciones de comenzar a conversar con ustedes. Bienvenidos y esperamos entonces que tengamos un buen programa. Director, me gustaría que mostráramos algunas imágenes de estadísticas que fueron elaboradas en la calle a través de... Corre video. No. No tengo idea. ¿Conoce la reforma tributaria? Todavía no. No, pero ¿se cree que le afecta, no? No. La reforma tributaria es con respecto a los impuestos que se le está incorporando un 20 o 25% a los empresarios. Que me afecte, sí, obvio. Porque van a subir los impuestos, es un poco inocente pensar de que las empresas van a pagar el impuesto que les van a subir. ¿Sabes de qué se trata la reforma tributaria? No sé nada de eso. Más que nada sé para dónde va destinada, que los recursos deberían ir más que nada para la educación. Intento por aumentar los gravámenes, en el fondo para poder solventar gastos que van a ser permanentemente más altos. No tengo la menor idea, compadre, porque como yo no tributo, entonces no tengo idea. No. Pero no sabes si es que le podrá afectar en algo. Es que realmente no sé si la gente que hace las contribuciones estarán de acuerdo, porque yo pienso que no sé si nos afecta a nosotros, ¿quién nos afecta a nosotros, los comunes, que nosotros no tributamos. Pero pienso que para la economía es importante que nosotros podamos, claro, que se pueda tributar a aquellos que pueden tributar. Yo sé que hay gente que puede tributar y de una forma sacar recursos para la necesidad que tiene el país. Ahí tenemos las opiniones recogidas en la calle. La pregunta ¿es un problema de desconocimiento del público? ¿Es un problema de indiferencia? ¿A qué atribuyes tú esa reacción del público? Yo creo que hay dos factores que están aquí involucrados, como tú lo has señalado muy claramente. Hay un desinterés de las personas de saber cómo funcionan los sistemas tributarios, de saber cuál es el objetivo que tienen los impuestos. Todos ellos que están ahí
dando su opinión, no tienen claro de que los impuestos están afectando a ellos como personas, pero también los están beneficiando en educación, los están beneficiando en salud y en otras cosas sociales que tiene que la comunidad que está recibiendo. ¿Y qué recomendarías tú a esa gente saber o interiorizarse respecto a este tema? Mira, yo creo que se han hecho bastante esfuerzos para poder enseñar en qué consisten los impuestos. Si tú entras, por ejemplo, a la página del Servicio de Impuestos Internos, hay un link donde se les enseña a los jóvenes cómo funcionan los impuestos y cuál es la finalidad que tienen. Creo que a los jóvenes en la enseñanza básica o en la enseñanza media deberían tener una formación para entender el objetivo final que tiene el impuesto, más que la tasa. Más que grabar algo. Y si lo miraras, por ejemplo, desde el punto de vista de las autoridades, ¿qué crees tú que la autoridad espera que la gente sepa respecto a los objetivos? Los objetivos que tiene hoy día la reforma tributaria hay que señalar que va enfocado a aumentar la recaudación fiscal para solventar el mayor gasto que vamos a tener en educación gratuita. Pero también tiene otros objetivos, incentivar al ahorro, a la inversión, lograr cierta equidad o avanzar en la equidad entre los que pagan más y pagan menos. Benito, ¿y tú crees verdaderamente que esto podría constituirse de alguna manera en un elemento redistributivo del ingreso? O dicho de otra forma para que la gente lo entienda, ¿tú crees que es factible cambiar la repartija de la torta? Yo creo que sí, que hay una intención detrás y que efectivamente hay señales en esta reforma que puede ser de esa forma, digamos. Yo creo que sí puede ocurrir. Hay que ver cómo funciona, que finalmente termina de la discusión del proyecto y esperamos, digamos, que eso efectivamente ocurra. Al aplicar impuestos mayores a la gente con más ingresos, más rica, digamos, efectivamente lo que se intenta es lograr finalmente eso, digamos. Ahora, hay mucha gente, por ejemplo, que está planteándose, porque querámoslo o no, en Chile se está viviendo una desaceleración económica. Sin embargo, paralelamente la autoridad pone en práctica o pretende poner en práctica definitivamente esta reforma tributaria. Y se ha planteado que esto podría, en alguna forma, afectar la inversión, el empleo, el crecimiento. ¿Cómo ves tú eso? Primero, complementar un poco lo que decía Benito. Ya. Y hay evidencia de que los países europeos, ¿ya?, lo que se llaman los ingresos autónomos, la distribución de los ingresos autónomos, es decir, lo que recibimos por nuestro trabajo, por ejemplo, es muy similar a la nuestra, ¿ya? Pero sin embargo, cuando se le suman los subsidios o transferencias del Estado, la distribución del ingreso queda más equitativa, ¿ya? Entonces, en el corto plazo, eso, en teoría, ¿cierto?, ese es uno de los objetivos, de que a través de las transferencias el Estado pudiera mejorar la distribución del ingreso. O sea, ¿se cumpliría este objetivo? En teoría se pudiera cumplir. Ahora, en el largo plazo, y en lo más relevante, es, y aquí toda la discusión en estas últimas semanas se ha dado respecto a los costos de la reforma tributaria, pero lo más relevante es respecto a los beneficios. Y ahí está la gran incógnita, ¿cierto? Se sabe que el grueso de esto va a la educación, pero podemos destinar todos los miles de millones de dólares a un saco roto, ¿cierto? Y perderlo, o efectivamente hacer algo que cambie la calidad. Pero más allá de esos efectos que tú estás planteando, ¿tú crees verdaderamente que se puede solucionar esta ambigüedad que existe? Baja la economía en términos de crecimiento, pero por otro lado me están subiendo algunos impuestos. Claro, lo que pasa es que... ¿Son compatibles ambas cosas? Sí, lo que pasa es que idealmente uno hiciera estos cambios, ¿cierto? O sea, son cambios que van a generar incentivos en algunos casos a menor consumo, menor ahorro, menor inversión. O sea, eso es un hecho. La discusión está respecto más bien al impacto. Lo ideal sería hacerlo en un tiempo de crecimiento, pero tenemos dos cosas por un lado: la economía que se desacelera y una gran incertidumbre que produce toda esta discusión, ¿ya? Dado que se va a hacer, o sea, eso no cabe duda, yo prefiero que se haga antes a que se haga después. Okay. O sea, yo prefiero que se solucione el tema, se elimine la incertidumbre lo más pronto posible, a esperar a que la economía crezca. Uno de los objetivos de esta reforma en términos de aumento de impuestos guarda relación con la tasa a las utilidades, que se pretende subir de un 20 a un 25%. No obstante eso, todo el mundo, y particularmente el empresariado, está diciendo de que no es un 20%, sino que es un 35%, y eso ha generado gran confusión en el público y en los empresarios. ¿Cómo se explica esa ambigüedad? Es que hay un error conceptual. Efectivamente, el impuesto que va a aumentar a las empresas es de un 25%, pero también la reforma está estableciendo que las sociedades anónimas abiertas retengan un 10% a los accionistas minoritarios o a los accionistas cuando ellos hacen distribución.
¿En qué sentido? Están pagando o están reteniendo un anticipo del impuesto a la renta. Es decir, el accionista después cuando tenga que pagar ya tiene cancelado el 10%, por lo cual la obligación de retenerlo está en la empresa. O sea, es una suerte de crédito. Una suerte de crédito. Me explico. Si tú vas hoy día a comprar chatarra, por ejemplo, vamos al IVA. Como el que vende la chatarra es un contribuyente de difícil fiscalización, el comprador retiene el impuesto para que ingrese a arcas fiscales. Acá no estoy diciendo que el accionista sea un difícil contribuyente, no. Lo que estoy diciendo es que la reforma le está dando la atribución a la sociedad anónima para que retenga ese impuesto y lo ingresen posteriormente en arcas fiscales. ¿Y tú crees verdaderamente que en la aplicación de este impuesto, sea 25 o 35%, va a afectar verdaderamente al empresariado? No, no. ¿Por qué no? Porque de una u otra forma el empresariado lo que ve para distribuir, lo que está analizando, más que la tasa de impuestos, está analizando la rentabilidad de la empresa. Y la rentabilidad no está afectada por el impuesto, está antes del impuesto. ¿Y tú no crees, Benito, por ejemplo, que el hecho de que se le estén grabando con más impuestos las utilidades, se van a quedar tranquilos los empresarios o van a emplear algún mecanismo que le permita resarcirse o superar ese problema al cual se están viendo enfrentados? Mira, yo creo que hay un elemento importante que quisiera destacar antes. El tema es que esta reforma es paulatina en su aplicación y por lo tanto eso es muy importante destacarlo. Aquí los efectos se van a ver en su totalidad al 2017, año tributario 2018. Entonces eso es importante porque efectivamente hay una aplicación paulatina y no es inmediato y por lo tanto eso se complementa con el tema del impacto que puede tener en la economía. Yo creo que hay que reconocer una cosa, Víctor, que efectivamente esta reforma es importante, es grande, digamos, quiere recaudar una gran cantidad de recursos y eso tenemos que reconocerlo y decirlo claramente, digamos, que efectivamente hay un impacto. Normalmente cuando se establece una reforma tributaria, independientemente del gobierno, siempre se pretende, ¿no es cierto?, recaudación para financiar políticas públicas, etcétera. Y hay una suerte de consenso de parte de los diferentes agentes. O sea, yo asumo que voy a tener que ponerme con algo, ¿no? Sin embargo, leía por ahí algunos artículos que dan cuenta de lo siguiente, y te lo pregunto a ti, Ian. Fíjate que ya los empresarios de la construcción están diciendo una cosa. Señores, a raíz de todos estos problemas, van a subir el precio de las viviendas entre un 11 y un 13%. ¿Cómo explico entonces esa participación o esa predisposición y qué voluntad verdaderamente crees tú que tiene el empresariado respecto de esto? ¿Quién en definitiva va a pagar los platos rotos frente a esto? Quizás eso puede ser una sobrereacción, ¿cierto? Yo creo que hay consenso en que esta cosa no es gratis y que tiene efectos, ¿ya? Y repito lo que dije anteriormente, la discusión al respecto de cuán importante es ese efecto, ¿ya? Ahora, muchas personas dicen, bueno, esto al final lo paga el consumidor. Bueno, eso depende, hay un tema técnico en economía que es lo que llamamos la elasticidad, ¿ya? Y si suben los precios de las viviendas, por ejemplo, no está claro que la gente va a seguir demandando la misma cantidad. Por lo tanto, no está claro que yo le pueda traspasar todo el precio al consumidor. ¿Tú no crees verdaderamente que no van a traspasar los precios a los empresarios? Yo creo que es posible que uno lo intente, ¿ya? Pero los precios, ¿cierto?, no solo se determinan por lo que quiere cobrar el empresario, sino que también se determinan por lo que quiere pagar finalmente el consumidor, o lo que puede pagar el consumidor. Es que va a depender específicamente del tipo de bienes. Porque si un bien, ¿no es cierto?, ya que tú te metiste con un tema técnico, que tiene una demanda inelástica, obviamente, o sea, en otras palabras, que los consumidores están obligados a consumirlo sí o sí. Si lo suben el precio, no tiene opción. Y eso es un problema. Entonces, ¿no te parece o no te parece a ti, Iván, que efectivamente al final del día estos mayores impuestos se van a traducir en un cargo también para los consumidores? Sí, pero yo te vuelvo a lo anterior. Hay que mirar más que el impuesto, hay que mirar los beneficios que nos debería traer esta reforma. Y desde mi punto de vista, están a la vista. Si estamos planteando hoy día que el país debe avanzar hacia una educación de mayor calidad o una mejor educación, tenemos que establecer los beneficios para obtener los recursos suficientes para financiar esa educación. Está demostrado que los países crecen y se desarrollan pensando en el capital humano. Y si no invertimos en el capital humano y en una formación de calidad... Mira, a raíz de lo que dice Iván sobre el crecimiento, fíjate que leí una declaración que hizo un senador de la UDI a raíz de un congreso que hubo hace poco, no congreso, una junta, ¿no? Y fíjate que decía